A toda la parte derecha se le conoce como la región de polarización directa. Y a toda la parte de aquí, toda la parte plana de la parte roja, la conocen como región de polarización inversa. Y esta parte de aquí, una vez que se pasa la tensión de ruptura, se conoce como la región de rompimiento. Entonces son esas tres regiones que se pueden diferenciar en un diodo. Algo que quiero comentarles, miren, ustedes con esta electrónica están llevando ya varias electrónicas. Han llevado electrónica 1, algunos han llevado electrónica 2, otros ya deben estar llevando electrónica digital. Si ustedes analizan un poco, en todas esas tres electrónicas que se han mencionado, son electrónicas en donde los niveles de corriente que se manejan son muy bajos, muy bajos. Estamos hablando de menos de medio ampere. En algunos casos, por ejemplo, los LEDs, que también son diodos, se polariza con 10 miliamperes. Los diodos normales, por ejemplo, máximo se hace trabajar con 1 ampere, pero si bien para algunas personas 1 ampere puede resultar una cantidad muy elevada de corriente, ya en la electrónica en que nosotros trabajamos en esta materia, ya estaríamos manejando potencias muy elevadas directamente para todos los dispositivos. Entonces, vamos a hacer a futuro una comparación entre los dispositivos utilizados en las otras electrónicas y los dispositivos utilizados en la electrónica que nosotros que estamos cursando. Por ejemplo, vean, esos son los diodos que ustedes han estado manejando. Ahora, todos ustedes conocen estos diodos. ¿Vean? Conocen estos diodos que más o menos tiene una altura de unos 5, 6, 7 milímetros y un diámetro de 2 a 3 milímetros. Esos son los diodos que ustedes manejan en las otras electrónicas. En la electrónica que estamos cursando, para poder hacer aplicaciones, los diodos que nosotros vamos a manejar son de este tipo. Son diodos robustos, son diodos de buen tamaño y justamente tienen que ser así para poder soportar corrientes. Por ejemplo, de estos diodos, eh, nosotros tenemos tres tipos de diodos principalmente para la electrónica, que son los diodos normales, los de uso común, luego tenemos diodos de recuperación rápida y diodos Schottky. Estos diodos, por lo general, miren, son así de robustos porque van a soportar tensiones de hasta 1500 voltios y pueden conducir corrientes de hasta 400 amperes. Entonces, si se dan cuenta, entonces estos conducen altísima corriente, estos no.
Entonces, esta es la ventaja que tienen estos diodos en comparación a estos otros. Pero la ventaja que tienen estos otros diodos de la izquierda en comparación a los diodos de la derecha es que estos diodos, sus tiempos de conmutación, sus tiempos de recuperación son rápidos, son muy rápidos. Entonces, ¿pero a qué nos referimos con tiempos de recuperación? Nosotros en los diodos, cuando pasamos del estado de polarización directa a polarización inversa, tenemos, tenemos lo que son tiempos. No es violento, no es rápido. Al contrario, tiene un tiempo y ese tiempo se evalúa. Como pueden ver ahí se denota los tiempos de recuperación de los diodos. Entonces, un diodo en polarización directa, por lo general se debe a que la barrera que existe entre la pastilla tipo P y tipo N, esa barrera, ha disminuido. Entonces tenemos eso. Vean, esta es la pastilla tipo P. Aquí tendríamos nuestra pastilla tipo N. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este diodo, antes de obtener los 0,7 voltios, antes de obtener ese nivel, tiene aquí al medio ustedes saben que se crea una barrera. Entonces, esa barrera no permite la circulación de la corriente. Entonces, cuando el diodo está polarizado en directo, esto permite el paso de la corriente. Pero luego, cuando inmediatamente se le quita la polarización o se le invierte la polarización, esa barrera tiene que volver. Entonces, si se dan cuenta, tenemos polarización directa, polarización inversa. Entonces, para pasar de una polarización a otra, tenemos los tiempos, que son los tiempos de recuperación en los diodos. Ahora, ahí adentro tenemos lo que son, los conocen como portadores de carga y también los conocen como huecos y también tenemos naturalmente los electrones libres. Entonces, para que se vuelva a producir esta barrera, tiene que haber una recombinación. Tiene que volver a generarse una recombinación, volver a estructurarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa recombinación toma un tiempo. Para quedar neutralizados de nuevo toma un tiempo. Y ese tiempo se le llama tiempo de recuperación en sentido inverso. O también tiempo de recuperación inversa del diodo. Ahora aquí tenemos dos curvas. Dos curvas en las cuales se puede ver la recuperación inversa en diodos. Este de aquí es la recuperación suave. Es la más común. ¿Por qué? Porque es la que se atribuye
al análisis para poder entender bien estos diodos. Entonces, el tiempo de recuperación, ¿desde dónde a dónde se ha establecido? Esta parte de aquí no se va a tomar en cuenta y directamente desde el cero. Fíjense, aquí desde el cero es desde donde se toma en cuenta para el tiempo de recuperación. Una vez que hay un cruce por cero, una vez que la corriente baja a cero, llega a tener un pico en sentido inverso y ese pico va cayendo hasta volver a cero, o va subiendo hasta volver a cero. Entonces, de cero a cero es el tiempo que se va a tomar como recuperación inversa. Ahora, aquí le han dado un pequeño margen. Se le ha dado un pequeño margen. Ahora, se le ha dado un pequeño margen que es del 25%, pero es 25% del valor pico, de este valor pico que se está viendo aquí, de la corriente de recuperación. Entonces vamos a tener dos tramos. Entonces la suma de estos dos tramos es lo que va a dar la recuperación. Pero por otra parte, esa corriente pico en sentido inverso, fíjense, aquí es suave y en cambio aquí es aguda. Estas características nos proporciona el fabricante. Directamente el fabricante es quien nos va a proporcionar estas características. Entonces, estos de aquí, más que todo por lo general, con recuperación lenta, son los que tienen los diodos de alta potencia. Y los que tienen recuperaciones rápidas, con mutaciones rápidas, son los diodos de baja potencia que son utilizados más que todo para señales, como se trabaja en las otras electrónicas. ¿Ya? Ahora, básicamente, ese es internamente cómo funciona un diodo cuando pasamos de polarización directa a polarización inversa. Y esa es la diferencia entre los diodos de potencia que se utilizarían en un laboratorio de electrónica de potencia y los diodos de baja potencia que se utilizarían en un laboratorio de electrónica, pero en el tema de análisis de señales o cuando trabajamos con cosas muy que no manejan grandes cantidades de corriente básicamente o que no tienen que soportar grandes niveles de tensión. Ahora, naturalmente, dentro de los diodos que nosotros estudiamos, están los diodos normales de propósito general, los diodos de recuperación rápida, que ya vienen a ser especiales, y luego están los diodos Schottky. Ya los diodos Schottky ya son otro tipo de diodos, son más rápidos. Ahora, pasemos directamente a lo que es el análisis. Veamos, en muchas aplicaciones, los diodos, un solo diodo no va a poder soportar los niveles de tensión con los que se están trabajando. Pero no estamos hablando de los niveles de tensión en polarización directa. En polarización directa sabemos que es 0,7. En teoría y en la práctica está muy cerca de 0,7. Estamos hablando de los niveles de tensión en polarización inversa. Entonces, en polarización inversa nosotros tenemos altos niveles de tensión
nuestros diodos tienen que soportar esos niveles de tensión. Tienen que soportar. Entonces, analicemos. Diodos conectados en serie. Altos niveles de tensión. Cuando hablamos de altos niveles de tensión, estamos hablando de 30.000 voltios, 15 kilovoltios, 20 kilovoltios. Esos niveles de tensión estamos hablando. Por lo general, o sea, los diodos de propósito general o incluso los diodos en las anteriores electrónicas que ustedes han utilizado, si revisan la hoja de datos, la mayoría de esos diodos soporta una tensión de polarización inversa de 1000 voltios. Eso es lo que soporta. Ahora, si nosotros estudiamos el comportamiento de un diodo en polarización inversa, tenemos esto. Entonces, fíjense, aquí estamos haciendo el estudio del diodo en polarización inversa. Ahora, primer concepto. O bueno, ni siquiera es un concepto, es algo que sucede, es algo que se ha evidenciado. Dos diodos fabricados por decirlo así, el mismo día, por la misma máquina, en la misma empresa, con poco tiempo de diferencia, bajo las mismas normas, no son perfectamente iguales. No son perfectamente iguales. Entonces, estos dos diodos no van a ser iguales. Ni en polarización directa, ni en polarización inversa. En polarización directa no va a afectar mucho porque, como manejamos altos niveles de tensión, si comparamos, por ahí más que todo va a pasar corriente y cuando esté polarizado en directo, estamos hablando de 0,7 voltios, 0,6, 0,65, comparados con los 1000 voltios que podríamos estar manejando, no llega a ser ni el 1% del nivel de tensión. Así que ahí no hay mucho que estudiar, es por eso que básicamente van a ver, siempre los representan aquí. En cambio ya el asunto llama la atención cuando estamos hablando de la polarización inversa. Entonces miren aquí, tengo el diodo 1, está polarizado en inverso, fíjense que el positivo está en el cátodo y el negativo está en el ánodo. Entonces este diodo, que está polarizado en inversa, tiene este nivel de tensión. En cambio, el otro diodo, que está polarizado también en inversa, que puede tener el mismo código exactamente todo lo mismo, tiene este otro nivel de tensión.
Entonces, como pueden ver, los niveles de tensión y polarización inversa llegan a ser diferentes. Y eso va a ser porque internamente son diferentes y ambos tienen que conducir la misma corriente. Entonces, estas diferencias internas que provocan diferentes caídas de tensión en cada diodo para polarización inversa, cuando se conectan en serie ambos diodos, puede llegar a ser poco, mm, si bien puede llegar a cumplir su función en algunos casos, se corre el riesgo de llegar a la destrucción del diodo. Por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando? Si yo tengo que soportar una tensión de 15.000 voltios y yo adquiero dos diodos con los cuales yo puedo soportar 7.600 voltios, entonces naturalmente uno esperaría y diría, a ver, tengo 7.000 en un diodo y tengo 7.600 en el otro. Entonces tengo 15.200 voltios para soportar de tensión inversa. Los estoy poniendo en serie. Pero como estos dos son diferentes, no son iguales, entonces no soportan los mismos niveles de tensión. Entonces, si no se controla eso, se corre el riesgo de que a uno de los diodos le toque 6.000 o 7.000 y al otro le toque 8.000. Entonces, fíjense, la repartición de tensión, los 15.000, para uno se fueron 7.000 y para el otro se fueron 8.000. Y justamente porque ambos diodos son diferentes. Entonces, como pueden ver, aquí, este diodo, por ejemplo, el diodo 2, va a soportar bien ese nivel de tensión. Su tope es 7.600, pero él está soportando 7.000, entonces está dentro de su margen. Pero el diodo 1 no va a soportar y directamente va a llegar a fallar. Entonces, como nosotros no sabemos cuando ponemos dos diodos en serie, si nosotros eso instalamos, no sabemos de a cuánto se van a repartir, cuánto le va a tocar a cada uno. Entonces nosotros no podemos definir eso. No sabemos cómo hacerlo. No vamos a decir, a ver, vos diodo 1 vas a agarrar 7.600, ni más ni menos. Y al otro lo mismo. Si nosotros queremos hacer eso, ya tenemos que agregar otros dispositivos que hagan que el diodo se fuerce a soportar ese nivel de tensión. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que hacer que el diodo se fuerce a soportar ese nivel de tensión. Allá entonces, pero ¿cómo hacemos eso? Si nosotros vamos a forzar al diodo a, a que tenga la misma caída de tensión, entonces lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Si bien el diodo va a poder soportar la misma caída, vamos a poder obligarle a que el diodo soporte la misma caída de tensión, como consecuencia de eso, ambos diodos van a tener que conducir distintos niveles de corriente de fuga.
Entonces, fíjense, aquí en la gráfica se puede evidenciar eso. Entonces, miren aquí. Para una misma corriente de fuga, porque vean, aquí esta es la corriente de fuga. Para esta corriente de fuga, está circulando por los dos diodos. Entonces, ambos diodos, como están en serie, conducen la misma corriente de fuga. En cambio, en este otro caso, como estoy haciendo que ambos tengan el mismo nivel de tensión, eso va a ocasionar de que las corrientes de fuga de los diodos sean diferentes. Entonces, bajo ese concepto es que se trabaja las formas en las que se puede obligar a un diodo o las formas en las que se puede restringir el nivel de tensión de un diodo. Para este caso se presentan dos métodos. Uno es el método exacto y el otro sería un método práctico. Entonces veamos el método exacto para forzar al diodo. Primero, ¿qué se necesita para el método exacto? Un laboratorio. Pero ¿qué instrumentos dentro del laboratorio? Una fuente, ¿no es cierto? Una fuente. Y naturalmente esta fuente, el nivel de tensión de la fuente tiene que estar por encima del nivel de tensión de polarización inversa a la que se quiere llevar el diodo. Si está por debajo, no nos sirve. Y naturalmente esta fuente tiene que ser una fuente variable. Caso contrario, no vamos a poder fijar el nivel de tensión al nivel que nosotros queremos. Luego requerimos un multímetro. Un multímetro, pero de precisión. ¿Por qué de precisión? Miren, miren la conexión que nosotros vamos a realizar. Yo tengo aquí mi fuente. Es una fuente variable. Como lo voy a polarizar en inverso el diodo, entonces, ya directamente en la gráfica, estoy poniendo mi diodo en inversa. Luego de eso, ¿qué tengo? Tengo el multímetro conectado en modo amperímetro o configurado en modo amperímetro. Y ahí estoy cerrando mi circuito. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes revisan la hoja de datos de los diodos, la corriente de fuga, que es la que se da en polarización inversa, tiene valores muy pequeños. Podríamos hablar entre los mili y los micra. Son valores muy pequeños, esas corrientes de fuga. Entonces, como tengo corrientes de fuga muy pequeñas, los multímetros, por ejemplo, los que utilizamos tradicionalmente en los laboratorios, esas cajitas pequeñas de color amarilla, marrón, ¿no es cierto? Esos no tienen una gran precisión para poder detectar corrientes tan pequeñas. Entonces, en ese sentido, esos multímetros no nos van a servir. Sí o sí tienen que ser multímetros de alta precisión o también existen los multímetros de mesa, que son tienen muy buena precisión. Pueden detectar niveles muy bajos de corriente. Entonces, aquí en laboratorio, ¿qué es lo que se hace?
se eleva el nivel de tensión de la fuente hasta el nivel que nosotros quisiésemos que el diodo se polarice en inverso. Entonces, tensión del diodo 1 en inverso. Una vez que nosotros tenemos ese nivel de tensión, para ese nivel de tensión vamos a registrar aquí la corriente de fuga del diodo 1. Entonces, miren, aquí nosotros ya tenemos esos datos. Tendríamos la descripción del diodo. Luego de la descripción del diodo, vamos a tener la tensión en inversa del diodo. Y luego de eso vamos a tener la corriente de fuga del diodo. Entonces son los datos que yo voy a obtener del laboratorio. Si se dan cuenta, muchos van a decir, pero se tiene la hoja de datos del diodo. Eso se puede conseguir en internet o se puede conseguir en los manuales. Sí, evidentemente, pero en muy pocas ocasiones me ha tocado ver una hoja de datos que sea tan fiel al comportamiento del dispositivo que estamos utilizando. Muy pocas veces sí he encontrado, pero son muy pocas. Muy pocas veces que me ha tocado eso. Entonces, cuando se hacen pruebas en laboratorio, ahí ya no hay nada que pueda contradecir a eso. Entonces, aquí podemos anotar el código del diodo, aquí el nivel de tensión inversa al que se le ha llevado, y aquí la corriente de fuga que se ha detectado. Muy bien. Entonces, una vez que se hace eso, para cada uno de los elementos que vamos a poner en serie, entonces los registramos. ¿Qué tendríamos? Aquí tendríamos IF1, aquí tendríamos IF2, aquí tendríamos IF3, y hasta IFN. Nosotros vamos a hacer el estudio para 3 diodos. Para 3 diodos y ya el concepto es el mismo para N diodos. Así que no hay ningún problema. Entonces, miren, aquí nosotros estábamos haciendo el estudio con 2 para ver el comportamiento. Por ahora nosotros le vamos a aumentar uno más y van a ser 3. Entonces, ahí tengo un diodo, el segundo diodo y el tercer diodo. Muy bien, tengo mis 3 diodos. Ahora, los niveles de tensión, aquí sería positivo y aquí sería negativo. ¿Listo? Están polarizados en inverso. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace exactamente para poder trabajar bien con el diodo o trabajar bien con el sistema en serie y de que todos tengan la misma caída de tensión? Exactamente la misma. De las 3 corrientes de fuga que yo he obtenido, se verifica cuál es el mayor. Entonces, se toma el mayor. ¿Ve? Se toma el mayor de las corrientes de fuga. Se toma el mayor. Entonces, para este caso, vamos a suponer
para motivos de análisis, vamos a suponer que IF2 es mayor a IF1 y también a IF3. Entonces, ven, hemos detectado a simple vista, eso se ve cuál es el mayor. Haces tu tabla y ahí tienes cuál es el mayor. Una vez que tienes cuál es el mayor, acomodamos los diodos en serie. Para conveniencia, yo voy a acomodar aquí primero al diodo 2. Ya luego puedo acomodar al diodo 1 y al diodo 3. Entonces, este de aquí es el que va a tener la mayor corriente de fuga, la mayor. Una vez que ya he seleccionado eso, entonces digo, corriente de fuga de 2. Como este tiene la mayor corriente de fuga, esa corriente de fuga tiene que pasar por todititos. Por toditos. Antes, cabe recalcar que aquí los niveles de tensión que se están poniendo, tanto para cada uno de los diodos, se han medido en laboratorio y por lo general, si se quiere que en todos los diodos caiga el mismo nivel de tensión, entonces la fuente que estaba aquí, se tiene que llevar hasta ese nivel de tensión. Entonces aquí estamos suponiendo que las caídas de tensión en los tres van a ser los mismos. Eso quiero aclarar aquí. Entonces, B de 1 igual a B de 2 igual a B de 3. Si se quisiese trabajar con distintos niveles de caída de tensión, se puede. Se puede hacer eso. Eso ya lo vamos a hablar una vez que analicemos esta parte. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, aquí, para que nosotros podamos obligar a cada uno de los diodos a trabajar con los niveles de tensión que nosotros queremos, lo que se hace es poner resistencias en paralelo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Marcelo. Marcelo. Sí, buen día, Jeff. Buen día, Marcelo. Marcelo, una consulta. Sí. Mira, por este punto, ¿no es cierto? Donde está llegando la tensión negativa, por ahí está entrando IF2, ¿verdad? Sí. Aquí estamos bien. No sé si puedes ver mi lápiz. Está, ahí. Sí. ¿Cierto? Ya, una consulta, Marcelo. Por aquí, ¿cuánto de corriente va a salir? Tiene que salir esa misma IF2, Exacto. contando que, Contando que, bueno, contando idealmente que no hubiera ninguna pérdida en todo el recorrido por los diodos y resistencias. bueno, como es corriente eléctrica, sí o sí tiene que circular todo. Si hubiese esas pérdidas que se mencionan, Marcelo, es cuando son pérdidas de potencia quizás, pero en corriente, la misma corriente que entra va a ser exactamente la misma corriente que sale. ¿Listo? Sí. Ya, gracias, Marcelo. Muy bien, como su compañero lo ha mencionado, entonces, la corriente que está entrando por aquí tiene que ser igual a la corriente que esté saliendo por aquí. Aunque en este caso
al ser una polarización inversa, los sentidos son en sentido contrario. Entonces, estaríamos viniendo por aquí y estaríamos saliendo por aquí. Entonces, esas serían nuestras corrientes de fuga. Entonces, al tener ya bien ubicadas nuestras corrientes de fuga, y ya sabemos que lo mismo que entra es lo mismo que está saliendo, ya se puede hacer un análisis de circuitos. Se tiene que utilizar mucho el sentido común, muchísimo el sentido común para esto. Fíjense, aquí, por ejemplo, aquí la tensión inversa, vamos a tener para 1, para 2 y para 3. Estos niveles de tensión se corresponden a los niveles de corriente de fuga que están circulando. Si aquí la corriente de fuga varía, o sea, llega a ser diferente, esta caída de tensión en inversa también va a ser diferente. Entonces, para que un diodo tenga una caída de tensión inversa, tal y como nosotros queremos, la corriente de fuga que pase por el diodo tiene que ser la que hemos encontrado o determinado en laboratorio. No podemos hacer variar eso. Entonces, si yo quiero que por cada uno de estos diodos caiga el mismo nivel de tensión, sí o sí tengo que hacerle pasar a cada uno de ellos la corriente de fuga que está exigiendo o que se ha demostrado en laboratorio o que se ha determinado en laboratorio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, por este diodo yo voy a hacer pasar su respectiva corriente de fuga, que sería IF1. Por este otro diodo yo voy a hacer pasar su respectiva corriente de fuga. Sería IF2. Perdón, IF3. Entonces, ven, estoy haciendo pasar sus respectivas corrientes de fuga por cada uno. Ahora, bueno, aquí tenemos IF2, aquí también tendríamos IF2. Venimos por aquí, tendremos IF2. Según la ley de corrientes de Kirchhoff, en este punto, que es un punto de bifurcación, está entrando un nivel de corriente y está saliendo otra corriente por aquí. Pero recuerden que IF2 es mayor a IF3. Entonces, si IF2 es mayor a IF3, eso quiere decir que va a haber una cantidad de corriente que está viniendo por esta parte. Esa misma cantidad de corriente recorre por aquí, se suma a IF3 y vuelven a formar IF2. Entonces, para que concuerde, le vamos a poner R3. El nivel de tensión de R3 sería más menos B de 3, porque es el nivel de tensión que estamos buscando para el diodo y ambos están en paralelo. Entonces, ¿cómo se calcularía R3? Ley de Ohm, tensión B de 3 menos esta corriente, la corriente IR3. Y esa corriente IR3 aquí es igual a la corriente de fuga en 2 menos la corriente de fuga en 3. Y si se dan cuenta, este resultado siempre va a ser positivo, siempre. ¿Por qué? Porque hemos tomado el mayor de todas las corrientes de fuga. Entonces, I R3. ¿Vieron? Entonces,
Con esto yo ya he logrado calcular he logrado calcular la resistencia que debo poner en paralelo con el diodo para fijar un nivel de tensión que yo estoy buscando. Para este otro lado, hago exactamente lo mismo. Entonces, para este otro lado que tengo, IF2 está entrando a este nodo. Entrando a este nodo. Hacia el diodo está saliendo IF1. Y por aquí tendríamos IR1. Y este de aquí es R1. Entonces recuerden, IR1 es igual a IF2 menos IF1. Entonces IR1 ya es un dato que estoy calculando en base a los datos que yo he obtenido en laboratorio. Lo mismo, más, menos, B de 1. Aunque ya sabemos que estos son iguales. Entonces calculo R1 y tendría B de 1 entre y R1. Entonces, como pueden ver, si yo voy a poner 3 diodos en serie, con el método exacto, este es un método exacto, pero se requiere de laboratorio. Entonces, con el método exacto, yo puedo calcular mis resistencias. Puedo calcular las resistencias que necesito para fijar los niveles de tensión de mis diodos y fijarlas a un nivel que yo quiera y que no sea destructivo, naturalmente, que pueda soportar. Y una vez ya fijados, yo puedo estar tranquilo con la polarización inversa de mis diodos en serie. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Como repaso, recuerden, si las tensiones inversas de cada uno de los diodos llegasen a ser diferentes, y tenemos las inversas del laboratorio y también tenemos las corrientes de fuga, tenemos que ver si la suma de las tensiones inversas cubre la tensión total que queremos soportar. Si está por encima, no sirve. Si está por debajo, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque ahí ya deja de ser funcionar el método exacto. Una vez que se logra demostrar que las tres cubren, procedemos de la misma forma. Tomamos la corriente de fuga del mayor y en función a eso vamos a ayudarnos a calcular las resistencias en paralelo para los demás diodos. Muy bien, entonces ese sería el método exacto. Tenemos el otro método que es un método práctico. Es un método que por lo general la mayoría va a optar por hacer y no tanto por el hecho de que sea práctico, o sea, no tanto por la palabra de práctico simple, sino eh, por las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el anterior método, sí o sí se requiere tener una fuente con un alto nivel de tensión para poder polarizar en inverso los diodos. Y se requiere tener a disposición un multímetro de mesa, un multímetro de alta precisión. Tan solo el hecho de que ya tengas esas dos exigencias,
que son las primeras con las que te topas, entonces ya tienes problemas, porque no todos van a tener esas condiciones de trabajo. Ahora, en el método práctico, ¿qué es lo que se hace? Entonces, miren, de nuevo, exactamente lo mismo. Tengo el diodo, tengo el otro diodo, y tengo mi tercer diodo para hacer un poco el estudio. En el método práctico, nosotros nos apoyamos en las hojas de datos de los componentes. Ya no nos apoyamos en laboratorio, nos apoyamos en las hojas de datos. Vamos a suponer que estos tres diodos tienen la misma codificación, entonces sería la misma hoja de datos. Entonces, vamos a suponer eso. Entonces, en este caso, la hoja de datos nos estaría proporcionando la corriente de fuga de estos diodos. Entonces ya de la hoja de datos estamos obteniendo la corriente de fuga. Hace rato yo les dije que la corriente de fuga de la hoja de datos difiere de la corriente de fuga real. Y es más, dependiendo del nivel de tensión inversa, también la corriente de fuga va a variar. Muy bien. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que la suma de de las caídas de tensión en inversa, de la caída de tensión inversa de los tres, está por encima, pero por encima de la caída de tensión que nosotros queremos cubrir. Es primero lo primero. Eso sería. Entonces, para este caso sería 3 veces B mayor a la caída de tensión que quiero controlar. Eso es lo primero. Le estoy poniendo 3 veces porque están en serie y sería 3B. Sería la caída de tensión del uno más la caída de tensión del otro más la caída de tensión del otro. Y si tuviese más en serie, entonces tendría que seguir sumando, por si acaso. Ya he verificado eso, obtengo la corriente de fuga de mi diodo. Luego, ¿qué es lo que hago? Con la corriente de fuga, determino la corriente de fuga de diseño. Esa corriente de fuga de diseño, en la práctica, se ha llegado a determinar que tiene un valor de 5 veces la corriente de fuga que está especificando el fabricante. Entonces, miren, se los voy a poner en verde. 5 veces. Entonces, en este método práctico, yo voy a suponer y voy a tratar de cubrir esa suposición con este 5 que estoy utilizando aquí, que es como un factor de seguridad. Entonces estoy protegiendo mi diseño de esa forma. Entonces yo voy a suponer que por cada uno de estos componentes estaría pasando la misma corriente de fuga. Entonces aquí yo tendría corriente de fuga, aquí tendría mi corriente de fuga y aquí tendría mi corriente de fuga. Entonces, para tratar de controlar las caídas de tensión, lo que hace este método es también pone
resistencias en paralelo. Hace uso. ¿Ven? Tengo mis resistencias en paralelo. Pero ahora, ¿cómo voy a calcular las corrientes de mis resistencias en paralelo? Ah, ya. La corriente de fuga de diseño es la que va a pasar por todas. Entonces, corriente de fuga de diseño. Corriente de fuga de diseño. ¿Ven? La misma corriente de fuga de diseño que he determinado, que está entrando, también está saliendo. Entonces, aquí, la corriente en la resistencia va a ser igual a la corriente de fuga de diseño menos la corriente de fuga. Y entonces, esta resistencia va a ser igual. Aquí, como he repartido las tensiones a igual valor, entonces aquí tengo la tensión total entre 3. Tensión total entre 3. Tensión total entre 3. Es la tensión inversa que estoy cubriendo. Es porque tengo 3 diodos en serie. Si tuviese 4 diodos en serie, serían entre 4. Si tuviese n diodos en serie, sería entre n. Entonces aquí tendríamos a esa tensión total le vamos a llamar BD. Entonces BD entre IR. Y fíjense, todos los diodos que están en serie cumplen con las mismas características, la misma corriente de fuga, y aquí entonces para todos los diodos va a ser la misma resistencia. Si se fijan, aquí el método es más sencillo. El método básicamente es directo. Vamos a la hoja de datos, obtenemos la corriente de fuga de la hoja de datos, la multiplicamos por 5, sumamos la cantidad de diodos en serie que vamos a poner, sumamos sus tensiones inversas, vemos que esta suma sea mayor a la tensión inversa que nosotros queremos cubrir. Luego de eso, una vez que ya verificamos eso, procedemos a calcular las resistencias para cada uno de los diodos, pero como en este caso para todos son iguales, entonces divido la caída de tensión en inversa que debe tener un diodo entre la corriente que va a pasar por esa resistencia. Y eso sería todo. Entonces, si comparamos el método directo con el método inverso, perdón, el método exacto con el método práctico, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Por un lado tenemos el exacto y por el otro lado tenemos el que hemos denominado práctico. Ventaja del método exacto, bajo consumo de potencia. ¿Por qué bajo consumo de potencia? Porque le estamos dando la cantidad que necesita. Ni más, ni menos. En el método práctico, alto consumo. Si se ponen a pensar, la corriente de fuga de la hoja de datos la estamos multiplicando por 5. Entonces, naturalmente, sí o sí se va a disipar mucha potencia en las resistencias y sí o sí estaríamos suponiendo que va a circular un nivel de corriente de fuga mayor que en el método exacto. Y eso es lo que está ocasionando ese problema en el método práctico.
Ahora, desventaja del método exacto. Una desventaja que tiene el método exacto, se requiere laboratorio. Muy complicado. Eso no es para todos. En cambio, en el método práctico se requiere hoja de datos. Eso es más sencillo de conseguir. Ahí no tendríamos muchos problemas para conseguir la hoja de datos. Muy bien. ¿Qué otro problema hay en el método exacto? Bueno, una ventaja del método exacto, tampoco lo despreciemos, es el nivel de precisión. El nivel de precisión y la garantía de los componentes es elevadísimo. En cambio, aquí tiene baja precisión. ¿Por qué? Porque sobredimensionando estamos tratando de cubrir todo lo que se pueda. Y con ese valor de 5 veces la corriente de fuga, justamente por eso estamos tratando de cubrir todo, absolutamente todo, para tener también una buena garantía. Pero esa garantía viene con incertidumbre. Mientras no se pruebe, no se va a poder tener la certeza de que sí realmente está trabajando en base a lo que se ha hecho. Entonces, hay un poco de incertidumbre. Y esa incertidumbre se va a eliminar solo con la práctica. En cambio, en este otro no requieres de tener mucha práctica. Haces la prueba, haces el diseño y funciona. Dentro de la comparación también tiene que entrar el mantenimiento contra averías. ¿Qué quiere decir el mantenimiento contra averías o contra fallos? El mantenimiento contra fallas quiere decir, una vez que se arregla algo, se repara ese algo para que siga funcionando o para que el proceso siga operable. Eso es el mantenimiento contra fallas. Entonces, ¿cómo es el mantenimiento contra fallas del método exacto? En el mantenimiento contra fallas del método exacto, si nosotros vemos nuestros diodos, si nosotros no tenemos las especificaciones técnicas, o el diseño de cómo se ha elaborado y la codificación y las corrientes de fuga de cada uno de los diodos, si uno de estos diodos, por ejemplo, uno de los diodos se arruina, se quema, se destruye por cualquier motivo, para que nosotros podamos reemplazar ese diodo, debemos conocer los datos que son de interés para nosotros. Por ejemplo, uno de los datos de interés que sería para nosotros es esta corriente de fuga. Otro de los datos que es de interés para nosotros es este nivel de tensión. ¿Ven? Son esos dos datos de interés. Entonces, para que nosotros podamos reemplazar ese diodo, tenemos que conseguir un diodo, hacer las pruebas en laboratorio, llevarlo a este nivel de tensión y verificar que esté por debajo de este nivel de corriente de fuga. Si está por encima, no nos sirve. Directamente no nos sirve porque tendríamos que hacer otro diseño completo. Ese es el problema. Entonces, sí o sí, tenemos que llevar a este nivel de tensión y verificar que su corriente de fuga sea menor a la corriente de fuga de todo el circuito. Ahora, si se arruina tenemos que verificar que la corriente de fuga
sea mayor a las corrientes de fuga de los otros circuitos. Y al ser mayor, aquí sí es más complicado, si se arruina el diodo en base al cual se ha hecho el diseño. ¿Por qué? Porque si se arruina este, necesitamos un diodo que tenga exactamente la misma corriente de fuga. ¿Por qué? Porque fíjense, en base a esa corriente de fuga, se han calculado las corrientes que están pasando por las resistencias. Y con las corrientes que están pasando por las resistencias, se han calculado las resistencias. Entonces, si se arruina este diodo, ahí sí estamos fritos. Y básicamente, o conseguimos un diodo con exactamente las mismas características, que es poco probable, o directamente hacemos otro diseño. En cambio, si se arruinan cualquiera de los demás diodos, todavía hay opciones de poder hacer funcionar el sistema sin complicarse mucho. Entonces, como pueden ver, el mantenimiento contra fallas para el método exacto se puede, pero si la falla es en el diodo principal, muy complicado. Si la falla es en los demás diodos, todavía hay opciones, pero igual sigue siendo complicado porque sí o sí tenemos que hacer pruebas. Y ya dijimos que si se requiere laboratorio, como que no es muy viable. En cambio, para el método práctico, el mantenimiento contra fallas, ¿en qué consiste? Supongamos que se arruina este diodo. ¿Cómo se arregla? Si tenemos el diseño, lo único que tenemos que ver es el código del diodo. Eso es lo único que tenemos que ver. Entonces, vemos el código del diodo, vamos a la tienda, compramos un diodo con el mismo código y lo instalamos ahí mismo. Y eso sería todo. Con eso se solucionó el problema. Para cualquiera de los diodos que se arruinen. Entonces, esas serían las ventajas y desventajas que vamos a tener para cada uno de los métodos. Ejemplos. Veamos ejemplos. Cuando se les presente un problema, aunque en ocasiones, bueno, casi todos cometemos esos errores, el primer error que se comete es no saber leer. Ese es el primer error que se comete, no saber leer. Y ese es un error gravísimo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para esto, para este de aquí. A ver. Ahora sí. Ahí abajo. Un cachito que se espera. Ejemplo. ¿Qué decimos? En laboratorio se han obtenido los siguientes datos. Entonces, en laboratorio se han obtenido los siguientes datos. Entonces, veamos qué datos hemos obtenido en laboratorio.
Vamos a ver, digamos que son diodos de distintas codificaciones, entonces diodo aquí tengo otro diodo con esta codificación y aquí tengo otro diodo con esta codificación. Entonces, ven, son diodos con codificaciones distintas, pero he hecho mis pruebas de laboratorio y yo necesito cubrir 7500 voltios. Eso es lo que necesito cubrir. Entonces, la intención que yo tengo es de dar 2500 voltios en inversa a cada diodo. Entonces, hago la prueba para 2500 para el primer diodo, que le voy a llamar D1, y determino que su corriente de fuga es de 3 miliamperes. Luego, el diodo 2, también en inversa, lo polarizo con 2500 voltios y determino que su corriente de fuga es de 8 miliamperes. Y por último, al diodo 3, entonces, a mi diodo 3, también lo polarizo en inversa con 2500 y determino que su corriente de fuga es de 5 miliamperes. Entonces, como pueden ver, ya tengo los datos de laboratorio. ¿Para qué voy a utilizar el método práctico? Entonces, utilizo el método exacto. Aparte que para usar el método práctico necesito la hoja de datos, la cual no tengo. Entonces, una vez que ya tengo los datos, procedo a hacer la gráfica de todo mi circuito. Entonces ya he determinado que aquí mi diodo 2, tengo el diodo 2, esta es la corriente de fuga, como es el mayor, él no tiene ninguna resistencia en paralelo. Para el diodo 1 y diodo 3, hago las gráficas de las corrientes, de los sentidos de las corrientes, las denominaciones de las resistencias. Entonces estoy haciendo todo. Estoy mostrando el circuito que estoy diseñando. Y aquí estoy mostrando los análisis de corriente para cada uno. Y por último estoy mostrando el cálculo de la resistencia para cada uno. Entonces, hecho esto, ¿qué tengo? Que la resistencia 1 va a ser igual a B de 1, bien, yo directamente lo saco de aquí. Sabemos que son 2500 voltios. Entonces serían 2500 voltios. IR1. IR1 está aquí. Es IF2 menos IF1. Entonces sería 2500 entre IF2 menos IF1. ¿Cuánto es IF2? IF2, IF1 y F3. Entonces sería 8 miliamperes menos 3 miliamperes. Entonces tendríamos 2500 sobre 5 miliamperes. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos. Calculando, nos da el siguiente resultado. $833 kilo ohm. Entonces, ese es el valor que debe tener
la resistencia 1. Veamos para la resistencia 3. Lo mismo, 2000 kilovoltios, perdón, entre IR3. IR3 es IF2 menos IF3. Corriente de fuga en 2 menos la corriente de fuga en 3. Estos son 8 miliamperes. Y F3 son 5 miliamperes. Este de aquí es 833,3, si no me equivoco. Y este de aquí está mal. Ese de ahí es 500 kilo ohm. Verifiquen los resultados. Algo que se les recomienda es que para sus exámenes encierren sus respuestas. Entonces, primero, nuestra corriente de diseño. La corriente de fuga de diseño es 5 veces la corriente de fuga, por lo cual tenemos 5 por 7 miliamperes. Entonces tendríamos 35 miliamperes. Entonces, aquí nosotros trabajamos con esos 35 miliamperes. Esos 35 miliamperes le vamos a restar directamente la corriente de fuga que está especificando el fabricante. Entonces decimos, aquí mismo podemos ver eso. La corriente en la resistencia es la corriente de fuga de diseño menos la corriente de fuga, lo cual viene a ser los 35 miliamperes menos los 7 miliamperes que indica el fabricante. Por lo tanto, la corriente en la resistencia vendría a ser de 28 miliamperes. La resistencia para cada uno de los diodos, la resistencia que va a estar en paralelo, sería tensión total. Esa tensión total va a ser igual a los 7500 voltios entre la cantidad de diodos que yo quiera cubrir o que voy a poner en serie. Entonces, como voy a poner 3, vendría a ser 2500 voltios. Entonces tendría los 2500 voltios entre los 28 miliamperes, lo cual me da una resistencia de 89.3 kilo ohm.
enmarco mi resultado. Entonces, aquí en los resultados, siempre es bueno dejar su criterio, ¿no? Entonces, para cubrir la tensión inversa, se usará dos diodos Entonces, para cubrir la tensión inversa se usará dos resistencias en paralelo. Una para el diodo 1 y otra para el diodo 3. Entonces, ven, se está especificando y se está explicando lo que se está haciendo. En la parte de abajo, lo mismo. Entonces, tiene que explicar por qué se está utilizando una sola resistencia y no se está calculando para las tres. Que si bien es un método aproximado, se está sobredimensionando y con eso se está buscando cubrir